El día de hoy hay un tema hermoso que por supuesto que esta es parte de todo lo que el Señor tiene para bien para nuestras vidas. En estos días hemos visto cómo arrancamos este nuevo año con el favor del Señor. Arrancamos este nuevo año con muchos planes, proyectos, sueños, anhelos, bendiciones. Y dentro de todo eso, no nada más es el decir, Señor, y tú me vas a dar, y tú me vas a proveer, y tú me vas, y tú, y yo, sino que también es reconocer, y dentro de todo esto en nuestra vida es, Señor, y gracias porque tú estás presente, y gracias porque tú me das la guianza, gracias porque tú me das la palabra, gracias porque tú me das la sabiduría. Hay muchas cosas por las cuales damos gracias al Señor, y este es un tema sobre el cual también es para honrar y para alabar a nuestro Padre. Finanzas, diezmos y ofrendas. Principios y razones del dinero. Ese es un tema que yo me acuerdo que en un principio, cuando empezábamos en este andar, cuando ya empiezas a hacer tus ahorros, cuando ya empiezas a ver cómo podemos ir invirtiendo, cómo podemos ir gastando, cómo podemos ir también disfrutando de todos estos recursos. Pero qué diferencia es cuando, por ejemplo, a un niño pequeñito le das a lo mejor 500 pesos y se va a sentir el rey del mundo. Para un adulto, 500 pesos a lo mejor dices, se van así, poniéndole gasolina al auto, vamos al súper, por ejemplo, nada más, ¿qué es lo que vamos a comer el día de hoy? Y a lo mejor ahí se va, pero rapidísimo, o sea, en un santiamén. Y no se diga cuando de repente, oye, tenemos que hacer algún gasto. Imagínate, viene época de predial, y vienen control vehicular, y vienen verificación, y cuando te das cuenta a lo mejor esos 500 pesos dices, no son suficientes. Pero bueno, dentro de todo esto, Dios nos da instrucciones para administrar tanto nuestro dinero, nuestro tiempo y todos los recursos que recibimos del Señor. ¿Y por qué? Pues porque el Señor nos ama, Dios nos ama y también se preocupa por nosotros. ¿Necesitamos sabiduría para administrar nuestro dinero? ¿Necesitamos sabiduría para hacer las mejores inversiones? ¿Necesitamos sabiduría para decir en qué voy organizando y qué voy administrando para los gastos corrientes del día a día en caja? Por supuesto que para todo. Ahora, si bien ese tema del dinero no es el centro de nuestra vida, pero ¿qué creen? No debemos de darle poca importancia. También tiene, por supuesto, que su lugar. Todos manejamos dinero todos los días. Pago de colegiaturas, lo que decíamos, a lo mejor la despensa, para los que son empresarios, imagínate todo lo que son los suministros, clientes, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, las inversiones, en fin, o sea, es todo un mundo. Pero entonces se tienen que ir tomando decisiones y por supuesto que nos enfrentamos a ¿qué? A preocupaciones o también a estrés. Cuando de repente, Señor, ayúdame para hacer que estos recursos rindan. Finanzas sanas no solo se trata de números, también se trata de vivir en paz y en orden. Y el problema, ojo, el problema no es el dinero. En la palabra dice en 1 de Timoteo 6:10 que problema o raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, vamos dejando cada cosa en su respectivo lugar. Y bueno, tenemos principios. Vamos a arrancar con principios donde primeramente esta prédica del día de hoy quiero dividirlo en dos.
unos principios, dejamos establecidos algunos conceptos que son importantes y luego, por supuesto que tocaremos con precisión el punto de diezmos y ofrendas. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Este instrumento, ¿quién lo conoce? Desde pequeñitos, creo que hubo quienes sí nos enseñaron, y para empezar a hacer cuentas, para empezar a hacer números, para ir llevando un control de todo lo que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. 3 principios y con esto vamos arrancando en materia. Biblias, perdón, antes que nada, Biblias físicas o Biblias en formato electrónico, ¿todos listos? Sale. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Primeramente, Dios es dueño de todo. Y esto es un hecho que pues, creo que no hay duda alguna. Son 3 principios que nos ayudan a establecernos. Es como cuando tú llegas a un terreno. Yo creo que igual, cuando llegaron acá, a ver, y que se compró este terreno, decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Roca, arena, ¿qué tipo de terreno nos estamos enfrentando? Pues entonces ya podemos ir haciendo un estudio de suelo, la famosa mecánica de suelos, para saber cómo vamos a construir. Entonces aquí estos son como que esos puntos de partida, en donde vamos dando nuestras pisadas. Segundo principio, todas las cosas provienen de Dios. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, todo proviene del Señor. Principio número 3. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Son estos 3 principios que nos permiten ir a dar el siguiente paso. Las finanzas tienen que ver con el corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En lo natural, por supuesto que el obrero es digno de su salario. Y entonces yo estoy comprometido de que me dicen, mira, aquí está este contrato. Por tantas horas, por tantos días, para hacer determinadas funciones, porque técnicamente ya cumplimos con un perfil, y entonces la remuneración por esas actividades es tanto. Y por supuesto que si le vamos sumando aguinaldo, vacaciones, vales de despensa, empiezas a ver cómo empiezas a ver esas prestaciones y dices, oye, esto va agarrando mejor forma. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? También seguro de gastos médicos mayores y el seguro del auto. Y empiezas a sumarle, a sumarle y sumarle. Y cuando ves, tienes un paquete interesante. Ahora, Dios no evalúa cantidades. Dios va viendo las motivaciones de nuestro corazón. Por supuesto que cuando entramos a un trabajo es siempre con esa proyección, desarrollo, crecimiento. Hay esa motivación en nuestro corazón, hay ese sentir. De igual forma, aquel que emprende un negocio para bienes, para ofrecer bienes u ofrecer servicios, del mismo modo, tiene una intención, por supuesto, de vamos a hacer negocio. Que no nada más yo prospere, sino que también puedo dar fuente de trabajo a alguien más, que yo también pueda ser de bendición para alguien más. Y por supuesto que conociendo del Señor,
no nada más se va a quedar con que digas todo para acá, sino que también decir de esta abundancia, compartir y ser un empleador justo. ¿Qué más es lo que nos implica? Siguiente diapositiva, por favor. Hay una lucha entre las riquezas y hay una lucha también cuando, Señor, ¿qué camino he de tomar? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hay quienes tienen allí esa disyuntiva. Alguna ocasión escuchaba un comentario de una persona que era un empresario y decían en broma, es que esta persona es hábil, esta persona compra, vende, tiene todos los movimientos, pero con una precisión pero milimétrica. Y decían en broma, no vende a uno de sus hijos porque no tiene la factura. Entonces dicen, a ver, ese orden, que siempre esa justa dimensión y ese justo lugar que nos da el Señor. Nos da, por supuesto, que para bendecirnos, para poder ser de bendición, pero que en ese andar, en ese caminar, no se pierda nuestra vida, no perdamos ese rumbo. Una vez que tenemos, creo que ya vamos viendo el tema, vamos viendo esas circunstancias por tomar en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo debo actuar entonces ante el dinero? Hay dos cosas. Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser buenos administradores y ser fieles administradores. Creo que seguido cuando estamos orando por los diezmos y por las ofrendas, ahí es cuando reconocemos donde, Señor, a mí nada más me das ese encargo, a mí nada más me das esa función y pedimos ser buenos en tomar buenas decisiones. Es como cuando hace algunos años, hace pocos años que gracias a Dios, después de un tiempo de ahorro, después de un tiempo bastante intenso, el Señor nos regaló y nos permitió construir nuestra casa. Y cómo recuerdo que era cuando, Señor, por favor, y líbranos de cualquier tipo de engaño, y líbranos de alguna trampa, y líbranos. Era no el vivir angustiado, pero sí el vivir, Señor, sabemos que cómo nos movemos en este mundo, sabemos que pueden haber muchas circunstancias, muchas decisiones, que si no eres precavido, si no eres previsor, te pueden engañar fácilmente. Entonces fue, Señor, queremos invertir esto, y el Señor a cambio nos dio esta bendición, y una bendición que como disfrutamos en gran forma. Vemos aquí entonces estos puntos acerca de los recursos. Vemos qué es lo que dice la palabra y cómo el Señor también, aparte de cómo actuar ante el dinero, ¿por qué nos guarda? ¿Por qué nos cuida de el dinero? Y hay algunos aspectos que son interesantes. El Señor nos libra de una esclavitud, ya sea en una esclavitud de riqueza o en una esclavitud de pobreza. En Proverbios 30, del 7 al 9, dice, no está aquí en la pantalla, pero se los voy a leer. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que me muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Todo exceso en uno y en el otro lado de la balanza, decir, Señor, tú dame ese justo punto medio. ¿De qué más nos libra el Señor?
Ese afán por las riquezas, cuando dicen en Proverbios 28-22 que se apresura a ser rico el avaro. Otro tema más, avaricia, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. Y de la codicia, Salmos 73 del 2 al 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El Señor nos deja muy en claro en qué punto estamos y cómo actuar. Y hay una serie de principios prácticos que a la hora de estar viendo todo este tema, ¿qué era lo que decía la palabra? Uno de los principios puede ser es el principio del contentamiento. No nacemos sabiendo contentarnos, hay que aprenderlo. Decían, he vivido en esa abundancia, pero también he vivido cuando ese recurso está limitado. Sabemos que no, para los que son empresarios, hay rachas donde están clientes, ventas, contactos, y otras donde la misma inercia o los mismos ciclos económicos te dicen, ahorita no es tiempo de invertir, y hay tiempos donde sí. Ahorita no es tiempo, por ejemplo, de contratar o de expandirnos, y habrá tiempos donde sí pueda dar eso. Pero dentro de todo ello, es ese principio del contentamiento. Segundo, el rechazar la codicia, que es no desear profundamente lo ajeno. En las metas que nos ponemos, por ejemplo, con los hijos, cuando estaban más pequeños, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en clases? ¿Cómo te fue en exámenes? Saqué 80. No estuvo mal. Pero ¿qué crees? Ese 80 se puede convertir en 85. Yo me acuerdo en la primaria a mí nunca me gustó. Y era un voladero de materias, pero impresionante. De repente cuando llegaba con la boleta, Memo, otra vez 7. Mamá, aprobé, ¿no? O sea, también, por favor, ve el esfuerzo que estoy poniendo. Es esto. Es sano y es bueno cuando nos vamos poniendo metas un poquito más altas, un poquito más altas, un poquito más altas. Siempre, por supuesto, alcanzables y decir, Señor, tú me ayudas, lo pongo en tus manos, tú confirma. Y si es eso, seguir avanzando con proyectos cada vez más grandes, más demandantes. Tercero, dentro de toda esta inercia es el vivir tranquilos, ocuparse de sus responsabilidades, trabajar con sus propias manos. Hay un eslogan de una institución bancaria, no la decimos por gol, pero cuando dicen trabaja, ahorra, invierte, tiene mucha de razón. Dice, soluciones mágicas no existen. Entonces es ese trabajo que nos da el Señor. Atiende las necesidades a través del cuerpo de Cristo. Y hay una palabra que decía, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Todos nos podemos ir apoyando, todos podemos ir también siendo ese bastón de apoyo donde alguien me entero de que tiene una necesidad, puedo apoyarlo, puedo también bendecirlo. Y el Señor se encarga cuando te va a sorprender que de repente, si tú tienes alguna necesidad, te sorprende el Señor siempre como por conducto de alguien más, también te llega esa bendición. Entonces es compartir y es dar. Resistimos a los gastos excesivos y de impulsos. Yo le decía a Mon, dame chance de comprarme una moto. No, Mon, dame chance de comprarme una moto. Le decía, mira, me tatúo aquí tu nombre y en segundo lugar el escudo de la moto. Le digo, tú eres mi primer gran amor y la moto sería el segundo. Y no, entonces todavía digamos que estamos como que negociando el punto, pero imagínate si en un impulso de repente llego con mi flamante moto y me va a decir de repente, ¿qué hubo? ¿Y de dónde? Y están todas esta lista de requerimientos, de necesidades en casa, que dices, atender lo primero. Bueno,
En ese aspecto me gustó mucho porque cómo vamos orando y cómo vamos poniendo en manos del Señor todas nuestras necesidades. Creo que ya había mencionado, pero vuelvo a comentarlo. Aquel orador, yo me acuerdo, tenía como 14, 15 años y de repente decía que estaban orando por una camioneta que tenían necesidad para el ministerio. Y decía, tiene que ser de este tamaño y tiene que ser con tal capacidad. Y es más, hasta dijo, y Señor, y es más, y hasta la quiero en color blanco. Pero finalmente era para el ministerio. Y dice, ¿cuál va siendo la sorpresa? Bueno, no la sorpresa, porque lo había estado poniendo en oración, pero dice, ¿cuándo? Pues el Señor le concede el vehículo que necesitaba y además en el color que había pedido. Y a la hora de terminar, por supuesto que ese tiempo dice, bueno, ahora no significa que todos a partir de ese momento y saliendo a casa, vamos a empezar a orar de inmediato por esa camioneta. Dice, yo lo primero que oré fue por un par de zapatos. Entonces, esto es progresivo y ordenado. Y hablando de ese tema de zapatos, una ocasión yo necesitaba ya comprar zapatos. Bueno, le digo, Mon, ven, acompáñame, vamos al centro comercial. Llego y vi así como que, de repente, el color que me gustaba y el modelo que me gustaba. Y le digo al empleado, oye, préstamelos. Me los pongo y ¿qué crees? ¡Oh! Justo del tamaño y justo el modelo. Sale, ya estaban los zapatos en color negro. ¿Ahora qué crees? Necesito en café. Y me dice, como estos. Sale, ya estuvo. Y luego viene el problema. Oye, ¿cuánto cuestan? Ya me da el precio. Y así como que dije, no. Me gusta mucho, pero no le llegamos. Dice, no te preocupes, ¿qué crees? Todo este mueble es a la mitad de precio. Son últimos pares. Y entonces volvemos a checar y, ¿qué crees? Ya no alcanzaba. Entonces dices, qué emoción. Y luego todavía, no siendo suficiente, me dice, oye, ¿votaste? Y le enseño ahí mi dedito, ¿no? Me dice, pues, ¿qué crees? 25% adicional el día de hoy por haber votado. Entonces de repente me quedé así como diciendo, Señor, yo te había pedido esto que era necesario y el Señor lo dio. Y casi con ganas de decir, no habrá unas botas vaqueras que me voy a encontrar. Pero dices, no, ya está cumplido esta necesidad. Dices, adelante, sale. Todo parte, entre estos principios prácticos, por supuesto que de estas finanzas sanas, todo parte de un presupuesto. ¿Cuánto llega? ¿Cuáles son mis gastos? Y entonces habrá cosas donde ahorita tengo mucho deseo, pero me aguanto. La Harley tendrá que esperar tantito. Pero hay cosas que no perdonan, entonces sí se tienen que cubrir ahorita. Entonces es el estar administrando, por supuesto. Él es el estar dando esos pasos poquito a poquito. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, todo esto para llegar a este punto clave. Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. El diezmo nace del corazón, no de la presión. No es una imposición, porque es un acto de reconocimiento de autoridad espiritual. Y Señor, yo me acuerdo que con este tema de los recursos, el diezmo, hubo quien dijo, ¿sabes qué? Pues también de tu tiempo. Entonces yo decía, 10% de 24 horas, 2.4 horas, ¿tanto tiempo dedicarle al Señor? Entonces yo de chico así como que decía, no se va a poder, como que va a estar esto bastante complicado, ¿no? ¿Quién ha estado presente en veladas de oración o en las reuniones que tenemos los sábados a las 7 de la mañana? ¿Quién nos ha acompañado? Pregunta, ese tiempo, ¿acaso estás como que dices, ya pasaron 10 minutos? Señor, sí, gracias. Ya pasaron 15. Señor, que ya se vaya haciendo, ya falta menos. Señor, ya llevamos 40 minutos. Yo creo que no. Creo que es ese tiempo cuando llegamos, empezamos en tiempo de alabanza, en tiempo de oración, en tiempo de estar, Señor, revélanos, muéstranos, y cuando te das cuenta, 1 hora, hora y media o 2 horas se van, pero como agua. Pero es esto,
el estar moviéndote en la palabra del Señor, por favor. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Desde el Génesis se menciona y ya se establece el diezmo. Entonces, nace del corazón y segundo, es un acto de reconocimiento de autoridad espiritual. Siguiente diapositiva, por favor. El diezmo revela un corazón obediente y agradecido. Sabemos y hemos vivido que es mucho más allá de lo que el Señor nos ha dado que lo que en algún momento nosotros podemos corresponder. Es mucho más de lo que nos ha regalado, de lo que nos provee: salud, tiempo, recursos, una familia, que lo que nosotros en algún momento podemos decirle: Señor, ¿cómo te puedo retribuir? Pero es donde allí se ve este corazón obediente y agradecido a nuestro Padre. Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La semana pasada el pastor Ariel estuvo mencionando acerca de las primicias. ¿Cómo es ofrecer lo primero y lo mejor? ¿Y a quién se los vamos a ofrecer? Pues nada más a un Dios de promesas cumplidas, a un Dios que lo que dice, se hace. Nos revela en este tiempo que es prosperidad que tiene hacia su pueblo y su cuidado. Y por supuesto que también es una señal de libertad. Vemos entonces diezmos y promesas. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos aquí la ofrenda que nos revela esa generosidad y esa libertad. Segunda de Corintios 9, 6 al 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es en ese agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial. En esta semana, ¿quién ha tenido el alimento en su mesa? ¿Quién ha tenido en esta semana el techo para vivir? ¿Quién ha tenido en esta semana el vestido? ¿Quién ha tenido en esta semana la provisión de una fuente de trabajo? Creo que el Señor es muy bueno con nosotros. Cierro con esto. Por favor. El diezmo no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando estamos bajo su cobertura, bajo su protección, cuando vamos viendo todos los beneficios, pero que también vamos viendo todas las responsabilidades que implica el estar caminando, el estar andando en el Señor, nos cambia y por supuesto que sí, en todo momento nos va transformando. Desde ese amor, cuando vemos al Señor como suple con amor, con misericordia, con paciencia, con paz. Y el hecho de decir, yo creo que después de una jornada de trabajo, cuando llegas a tu casa y decir, este es el lugar que el Señor me ha dado para poder reposar quieta y tranquilamente, así como el comercial de la televisión, no tiene precio. El diezmo no cambia a Dios, nos cambia a nosotros y nos disciplina.
en obediencia y confianza a Dios. Y aquí es un punto que yo también he batallado mucho cuando, Señor, es que a lo mejor veo las circunstancias que están complicadas, pero a pesar de todo, Señor, tú estás conmigo. Señor, a lo mejor veo que mi salud, ahorita estoy saliendo un tiempo de 3 semanas, cuando, Señor, yo quería que de la primera estamos en mejores condiciones. Pues no. La segunda semana, con nebulizaciones y con tratamiento, un segundo tratamiento, y nada. Y la tercera semana, Señor, pero por favor, ¿cómo es posible? Y la tercera semana, gracias a Él, ya empezamos a poder hablar, empezamos a poder ya estar activamente. Pero es eso, la confianza en el Señor. Y por supuesto la obediencia. ¿Cuántas veces el médico te vas a tomar esto tantas veces al día, en esta cantidad, y tienes que tener todos estos cuidados? Del mismo modo el Señor nos cuida diciendo, tú eres obediente en esto que yo aquí te mando, nos va disciplinando y también nos ayuda para ir creciendo en su nombre y en su conocimiento. El Señor busca actitudes correctas, no busca montos, no busca cantidades, no busca cuotas. La actitud correcta que tengo de mi corazón. ¿Cuántas veces a lo mejor un trabajo? Yo recuerdo cuando todavía no nos casábamos, Mona y yo, había 2 ofertas y me acuerdo que platiqué con una persona, recuerdo su nombre muy bien, Mario, que era mi jefe, falleció lamentablemente por temas de salud. Y me acuerdo cuando le decía, oye Mario, fíjate que tengo estas 2 opciones, dame de tu consejo. ¿Qué quieres? ¿Quieres ganar más? Vete con A. ¿Quieres irte fogueando? ¿Quieres ir creciendo profesionalmente? ¿Y quieres ir sembrando también para fortalecerte profesionalmente? Vete con B. Y me acuerdo que escogí, me voy con B. Es esa actitud y el decir, Señor, dame esa sabiduría para poder invertir, para poder saber en qué destinar todos estos recursos. El diezmo y la ofrenda deben de ser una respuesta natural del corazón. Ese es el reconocimiento, no hay más allá. Señor, tú has sido muy bueno conmigo. Y, por ejemplo, para el tema de primicias, Señor, orando, tú dime cuánto. Tú dime, Señor, la cantidad. Tú dime, Señor, qué es lo que pones para poder ofrendar y para poder poner delante de ti. Entonces, que sea esa respuesta del corazón y no, te estás quedando corto. Eso finalmente es entre tú y el Señor. Y por último, el dar es una expresión concreta de fe visible. Nos movemos por fe, que dice que es la certeza de lo que se espera, es esa convicción de lo que no se ve. Entonces, en el Señor es bueno invertir. ¿Cuántas veces hemos orado de que, Señor, vemos que una situación de economía a nivel mundial es muy frágil? Vemos que algo que ocurre al otro lado del mundo puede afectarnos aquí directamente. Señor, a pesar de todo, mis finanzas dependen de las finanzas del cielo y no de la tierra. Y Señor, mi tranquilidad que esté basada en lo que viene de lo alto, en lo que viene del cielo, con su consejo, con su sabiduría y con su palabra, y no de lo que me digan aquí en la tierra. Es esta una palabra que el Señor me enriqueció en una gran forma, en una gran manera, y el compromiso de que, Señor, siempre hay cosas que yo tengo que estar ajustando en mi vida. Siempre hay cosas que de repente ya me quedé aquí corto, ya aquí estoy tropezando, pero que el Señor me da la oportunidad. Si vemos aquí de que las finanzas es un tema importante, es un tema que es del interés del Señor y que nos dice en qué sí, en qué no, de qué forma invertir. Señor,
ayúdame con eso, porque finalmente eso es un patrimonio el que buscamos para nuestra familia, que buscamos para nuestras generaciones, y decir, Señor, tú me has dado gran bendición, yo también quiero ser de bendición para otros. Me gustaría que en tu lugar cierres tus ojos para que no te distraigas. Y Señor, gracias porque vemos en tu palabra y día con día que eres bueno. Gracias, Señor, porque si bien este tema no lo es todo, pero sí tiene su importancia y sí tiene gran cantidad de versículos que nos hablan en la palabra del Señor acerca de estas finanzas. Finalmente son recursos los que nosotros administramos para la estabilidad de un hogar. Pero Señor, también nos puedes dar los recursos para administrar y ser buenos empleadores. Señor, para un negocio. Señor, para aquel que está puesto en autoridad sobre muchos y sobre mucho recurso, Señor, para que tomen las mejores decisiones. Siempre, Dios Santo, atendiendo de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Señor, que es el no fallarte. Es, Señor, el que yo en obediencia quiero moverme en lo que tú me mandas, en lo que tú me indiques, en ese camino, Padre Santo, que tú trazas. En ese camino yo me quiero mover. Y si mis finanzas, por supuesto, que son parte de todo ese plan, Señor, con todo gusto y con agradecimiento por tu palabra, por el consejo que tú nos das, te decimos simplemente, Señor, gracias porque eres bueno. Amén. Bendiciones.